Muy buenas. Pues hoy lo que voy a hacer es que os voy a ir explicando la unidad utilizando las diapositivas. Ya habíamos hablado de que el aparato excretor es el conjunto de varios aparatos, entre ellos el aparato urinario. La anatomía del aparato urinario también la hemos comentado en clase, que es muy simple. Recordad que hay una diferencia entre mujeres y hombres, que es la longitud de la uretra, más corta en mujeres, más larga en hombres, va atravesando el pene y además es un conducto que es común, que es compartido con el aparato genital. Y luego además los hombres tienen la próstata, que está justo alrededor del nacimiento de la uretra, como si fuera un collarín cervical, y con la edad la próstata va aumentando de tamaño, y entonces puede causar problemas a la salida de la orina. Conoceréis algún caso de hombres con cierta edad que tienen problemas para orinar por culpa de la próstata. La anatomía del riñón también la hemos visto en clase y además estuvimos viendo un riñón de verdad y esta parte me la voy a pasar. Lo único que os voy a recordar que la unidad funcional del riñón es la nefrona fabrica la orina va por un tubo colector una vez fabricada. Esos tubos colectores forman estas pirámides de Malpighi, estas pirámides de la médula renal, y esa orina de los tubos pasan a esto que se llaman cálices. Los cálices se llaman así porque tienen forma como de copa, echándole un poquito de imaginación. Y luego los cálices desembocan en la pelvis renal, y de la pelvis renal, ¿quién sale? La uretra, el uréter. ¿Cómo es la nefrona y cómo funciona? Esta parte creo que es la que cuesta un poquito más. Muy bien, pues una rama de la arteria renal, una arteriola, rama de la arteria renal, llega a la nefrona y forma una especie de ovillo que es un glomérulo. Alrededor de ese glomérulo, formado por la arteriola, es decir, son vasos sanguíneos donde circula sangre, yo tengo una cápsula, la cápsula de Bowman, que como veis tiene como una doble capa, ¿vale? Y aquí, ¿qué va a pasar? Aquí va a tener lugar el filtrado glomerular, que es que la sangre filtra, pasa como si pasara por un colador hacia la cápsula. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Toda la sangre? No van a pasar las moléculas de gran tamaño como son las proteínas, ni tampoco las células, que son enormes, no pueden atravesar esos agujeros. Pero sí va a pasar mogollón de agua, iones, glucosa, urea, que es uno de los productos que quiero eliminar, etc. Como filtra muchísimo, 180 litros al día, y no podemos tirar todo ese líquido, lo que vamos a hacer es recuperarlo. ¿Cómo lo recuperamos? Pues mirad, en estos túbulos, por estos túbulos que están rodeados por vasos sanguíneos, va a haber un intercambio entre los vasos y los túbulos, y va a ocurrir un fenómeno que se llama reabsorción, que es recuperar de dentro del túbulo lo que no quiero orinar, pues un montón de agua, la glucosa tengo que recuperarla toda y un montón de sustancias, ¿vale? Pero además puede ocurrir que yo, aparte de lo que se haya filtrado, quiero añadir algo más que no se ha filtrado. Por ejemplo, imaginad que quiero eliminar mucho sodio porque he comido demasiada sal y entonces hay sodio en el filtrado, pero tengo que eliminar aún más sodio. Pues entonces sería el trayecto inverso. De la sangre al túbulo todavía podemos ir eliminando más cosas, y eso se llama secreción, secreción o excreción activa. Vale, pues con estos tres fenómenos yo ya he fabricado la orina que quiero fabricar. He filtrado, he añadido lo que he querido añadir y he recuperado lo que he querido recuperar. Y esa orina ya fabricada la voy a expulsar por el tubo colector. Bueno, vamos a hablar de unas funciones muy importantes que tiene el riñón, que es la regulación del medio interno. Es una de las funciones que cumple el riñón. Y dentro de esta función podemos ver tres apartados que los vamos a ver por separado.
Uno es que regula el equilibrio iónico, es decir, la salinidad, si os acordáis, el equilibrio de las sales minerales. El equilibrio hídrico, es decir, la cantidad de líquido que hay en el cuerpo, controlando la volemia. Volemia significa volumen de sangre. Entonces el riñón controla el volumen de sangre. Y por otro lado tenemos la regulación de la tensión arterial, que es súper importante. Ya sabéis que la tensión arterial es muy importante tenerla controlada y el riñón tiene aquí un papel fundamental. Equilibrio iónico. ¿Qué son los iones? Los iones son elementos con carga positiva o negativa. Y os he puesto aquí los más importantes, pero hay más. El riñón tiene un papel fundamental en mantener el equilibrio de estos elementos. Y la verdad es que mantenerlos en unas cifras estables es fundamental para la supervivencia. Por poneros un ejemplo, un exceso de potasio, una hiperpotasemia o un defecto de potasio, una hipopotasemia, puede producir una parada cardíaca. Un exceso de hidrógeno, de hidrogeniones, que es como se llama este ion, que es el hidrógeno con carga positiva, un exceso de hidrogeniones también puede producir una parada. Cuando menos, pues producen situaciones muy graves. Por eso es muy importante que el riñón haga este trabajo bien hecho. Si hablamos de lo que son los hidrogeniones, la regulación del hidrógeno, estamos hablando del pH. La palabra pH seguro que la habéis oído más de una vez. El pH neutro, que sí, el pH de la piel. El pH significa la situación, bueno, realmente lo que significa es la cantidad de hidrogeniones que tenemos. Eso es lo que significa el pH. Se miden y el pH neutro, es decir, un pH equilibrado, se considera número 7. Cuando tenemos un pH de 7, decimos que tenemos un pH neutro, en equilibrio. Si tenemos menos de 7, hablamos de pH ácido, cuando hay muchos hidrogeniones. Y si tenemos más de 7, hablamos de pH alcalino o básico, cuando tenemos pocos hidrogeniones. Nosotros en la sangre tenemos que tener un pH entre 7,35 y 7,45. Menos de esto sería una acidemia o acidosis, situación grave. Y más de esto, alcalemia o alcalosis, también situación grave. Por tanto, fundamental el papel del riñón en la regulación del hidrógeno. ¿Cómo lo hace el riñón? Pues muy fácil. ¿Que tengo un pH ácido porque tengo muchos hidrogeniones? Pues elimino más hidrogeniones en la orina, me deshago de ellos y regulo el pH. Y lo contrario, si lo que ocurre es que tenemos pocos hidrogeniones, si hay un pH alcalino, lo que hacemos es disminuir la eliminación de hidrogeniones en la orina. Algunos ácidos, conocéis ácidos, el ácido clorhídrico, por ejemplo, está claro que el estómago no tiene un pH de 7, tiene menos de 7, tiene un pH ácido, gracias al ácido clorhídrico. Sustancias alcalinas o básicas que conocéis del día a día, pues por ejemplo la lejía que tenemos en casa, la lejía tiene un pH alcalino. La sosa cáustica con la que se hace el jabón también tiene un pH alcalino. Otra función del riñón es la regulación de la volemia. Puede aumentar o reducir la volemia. ¿Qué quiero reducir la volemia? Pues aumento la diuresis. Diuresis significa eliminar orina. Si aumento la diuresis, estoy aumentando el volumen de orina y así reduzco el volumen de sangre. Lo contrario, si lo que quiero es aumentar la volemia, resulta que estoy deshidratado y tengo que aumentar la volemia. Pues ¿qué tengo que hacer? Pues disminuir la diuresis con la hormona antidiurética, que hemos hablado de ella en clase, que es una hormona que le dice al riñón que fabrique menos orina. Y también con el reflejo de la sed, que nos empuja a beber agua y así aumentar nuestra volemia. ¿En qué situaciones podemos tener que aumentar la volemia? Pues por ejemplo, ya lo he comentado, una deshidratación porque hemos sudado mucho, porque no podemos beber agua, estamos en el desierto sin agua, por ejemplo. O también vosotros habéis estudiado la hipovolemia debido a una hemorragia. En esa situación, el riñón también disminuiría la diuresis para poder conservar el volumen de sangre, el mayor volumen posible. Otra función muy importante, importantísima, el control de la tensión arterial. ¿Cómo controla el riñón la tensión arterial? Pues muy fácil, tiene tres maneras. Una,
controlando la volemia, que ya hemos hablado de eso. Si aumento el volumen de sangre, aumento la tensión arterial. Si bajo el volumen de sangre, disminuyo la tensión arterial. Es una forma de controlarla. Como también regulando el sodio. Ya hemos comentado en clase que a los hipertensos se les dice que no coman sal. ¿Esto por qué es? Es por varios motivos y uno de ellos es porque la sal retiene líquido. Si yo tengo sodio en el cuerpo, ese sodio retiene agua porque al agua le gusta ir donde va el sodio. ¿Que quiero aumentar la tensión arterial? Retengo sodio, no lo elimino en la orina, me lo quedo y entonces retengo agua y así aumento el volumen de sangre y aumento la tensión arterial. Y también lo contrario, que tengo la tensión alta, elimino más sodio en la orina, hago una orina con más sodio y entonces más agua que acompaña al sodio, voy a eliminar más líquido, va a aumentar la diuresis y así reduzco la tensión arterial. Y otra manera, que no tiene nada que ver con la volemia, es mediante la síntesis de una sustancia. El riñón fabrica una sustancia que se llama renina, que actúa sobre los vasos sanguíneos, aumentando la tensión arterial. Produce una vasoconstricción y eso hace que aumente la tensión arterial. Esta sustancia se llama renina. Otras funciones del riñón, aparte de la regulación del medio interno. Pues mira, resulta que el riñón es una glándula endocrina. Fabrica una hormona que se llama eritropoyetina, EPO, más conocida como EPO, y esa hormona lo que hace es que viaja a la médula ósea y allí le da la orden a la médula ósea de que fabrique más sangre, más células sanguíneas, de todo tipo. Entonces, no sé si os sonará que la eritropoyetina, la EPO, es una sustancia que han utilizado los ciclistas y otros deportistas, la han utilizado para doparse, porque es una manera de conseguir tener más glóbulos rojos sin hacer ejercicio. Tú cuando haces ejercicio sometes al cuerpo a una hipoxia porque estás consumiendo mucho oxígeno y eso estimula la fabricación de glóbulos rojos. Pues ellos se querían ir por el camino fácil. Dicen, bueno, voy a fabricar más glóbulos rojos pero sin necesidad de matarme a hacer ejercicio. Me inyecto EPO, eritropoyetina y ya está. Y otra función que tiene el riñón que es muy curiosa, que es la activación de la vitamina D. Seguro que os suena que la vitamina D se consigue tomando el sol y bueno, eso es más o menos verdad, pero os lo voy a explicar bien. La vitamina D hay que ingerirla, hay que tomarla en la dieta, pero la vitamina D que nosotros ingerimos no funciona. Para que funcione, para que haga su función, tiene que activarse y eso se hace en 3 pasos. La primera activación, el primer paso tiene lugar en la piel, gracias a la radiación solar, es decir, que es cierto, hay que tomar el sol para que los rayos ultravioleta activen esa vitamina D que hemos tomado. Pero eso no es suficiente, sino que luego tiene una segunda activación que tiene lugar en el hígado. Y la última activación tiene lugar en el riñón. Una vez que el riñón activa esa vitamina D, esta vitamina D ya funciona. ¿Y cuál es la función de la vitamina D? Pues lo que hace es fijar el calcio en los huesos. Sin vitamina D, da igual que tomes mucho calcio, ese calcio no se va a depositar en los huesos y por tanto tus huesos no se van a fortalecer. Para que los huesos estén fuertes necesitas calcio y vitamina D. Por eso la gente que tiene osteoporosis puede ser porque le falte vitamina D, no solo porque le falte calcio. Y hasta aquí mi primera explicación sobre el aparato urinario.